Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y nos tocó el tema Creación de municipios indígenas en Morelos. Los integrantes del equipo son Jennifer Andrea García Pérez, Carmen Francisco Pérez, Lady Vanessa Gutiérrez Luis, Alejandra de Jesús Castro Hernández y yo su servidora Marisol Posada Zaragoza. Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, México, a 7 de noviembre del 2021. Índice. Bueno, en nuestro índice tenemos la introducción, donde mencionaremos el objetivo de este trabajo y asimismo, pues la creación de los municipios indígenas en Morelos. Daremos el inicio y hablaremos sobre los temas que contiene este proyecto, los cuales son: ¿qué planteaba esta iniciativa? ¿Quiénes participaron? ¿Municipios que se crearon? Toponimia. ¿Qué deseaban los indígenas de Morelos? Lenguas que habitan en estos municipios. Los pueblos nahuas se ubican en 3 zonas ecológicas distintas. Hablaremos de ello. ¿Quién aprobó la designación de los 3 municipios indígenas? Decretos de municipios indígenas en Morelos. Los acuerdos para la creación de los municipios. ¿Qué se logró con la creación de estos municipios? Y bueno, al final daremos nuestra conclusión y presentaremos nuestras referencias bibliográficas, que es donde obtuvimos esta información para poder presentarles este proyecto. Un dato interesante que encontramos en la página oficial de la jornada.com.mx, que fue publicada el 18 de mayo del año 2019, es la creación de municipios indígenas en Morelos. Bueno, Luis Miguel Moraita Mendoza nos presenta otra estrategia de abuso que se dio en los municipios indígenas de Morelos. Aquí solo nos presentan los 4 municipios indígenas que consideran más importantes y nos hacen mención que durante la campaña electoral al gobierno morelense, Graco Ramírez tomó como bandera la creación de municipios indígenas. Si bien había este deseo en varios pueblos originarios, los objetivos del gobierno de esta municipalización no eran los mismos que los de los pueblos. Al gobierno de Morelos se sumaron algunos presidentes municipales, miembros del Congreso local, empresarios y funcionarios, quienes implementaron todo tipo de estrategias y presiones, algunas en franco abuso del poder, para que se crearan los municipios indígenas en Xochocotla, Tetelcingo, Coatetelco y Hueyapam. Nos muestran una historia secuestrada, que es el tema que le dieron a esta otra estrategia de abuso. Bueno, los pueblos originarios morelenses han luchado desde la conquista española por tener en sus manos el manejo de sus recursos, su tradición cultural y el destino de sus vidas. En el siglo XVI y en adelante, estos pueblos se presentaban ante los tribunales a denunciar el robo de sus tierras y aguas por parte de hacendados y otros depredadores. Hubo casos en que las comunidades indígenas ganaron los juicios. La extraordinaria participación de los pueblos originarios en la Revolución Zapatista de 1910 fue la base de este movimiento. Los conflictos siguieron en todos los siglos XX y XXI. Estamos hablando de hace apenas, eh, hablamos del siglo XXI. Habría que destacar 2 muy importantes movilizaciones sociales como antecedentes a la municipalización indígena. En la primera mitad del siglo XX, Xochocotla y Tetelcingo, ante la desarticulación de la educación pública escolarizada como efecto de la lucha armada zapatista, construyeron sus procesos educativos básicos propios para apoyar la vigilancia de su tradición cultural indígena, incluyendo su lengua. Luego, los gobiernos estatal y federal les confiscaron el control de sus procesos de educación y como consecuencia las cabeceras municipales y otros grupos de poder. Este anhelo aumentó en la década de los 70, cuando se intentó construir un aeropuerto en los terrenos de Xochocotla y también en los de Tetelcingo.
Estos pueblos se opusieron y no permitieron que el aeropuerto se realizara. La resistencia les costó enfrentar todo tipo de represiones, estados de sitio, violencia, fabricación de delitos, destierro y hasta cambios en el estatus de la administración de gobierno, al grado de convertirlos en delegaciones, con lo que perdieron aún más autonomía. Pero el anhelo aludido se agravó en la conciencia colectiva y se tradujo en una aspiración de crear municipios indígenas libres. Esto mismo pasó en la comunidad de Hueyapan, que tenía grandes conflictos con la cabecera municipal por el agua y por el control de la administración del gobierno local. Esta cabecera, Tetela del Volcán, obligó a Hueyapan a firmar un documento en el que renunciaba en la primera mitad del siglo XX al derecho de gobernar el municipio. Otro tema, entre anhelos y codicias. En la campaña y luego en la administración de Graco Ramírez se secuestraron estas historias y anhelos, las volvieron promesas oficiales. Hacia el final de su mandato se aceleró el proceso hacia la promulgación de los 4 municipios indígenas señalados. Había que palomear las promesas para mostrar ser un gobernante digno de ser candidato a la presidencia de la República. Al mismo tiempo, se fue haciendo claro que las intenciones del gobernador, de algunos diputados locales y presidentes municipales eran muy diferentes a los anhelos de los pueblos. Todos los mencionados se negaban a explicar satisfactoriamente por qué se estaban convirtiendo a municipios a un solo pueblo a la vez y no a varias comunidades en un solo municipio. Aún con discontinuidad territorial, ¿cómo lo llegaron a proponer algunos pueblos? ¿Por qué no se explicó satisfactoriamente a las comunidades las implicaciones de convertirse en municipios? ¿Por qué solo a 4 pueblos se les promulgaba a ser municipios indígenas cuando hay muchos más? Quienes no querían que se crearan esos municipios indígenas porque afectaban sus intereses hacia algunos esfuerzos para revisar estos procesos. Se descalificaba a los pueblos y sus anhelos con argumentos tan increíbles como que el uso de relojes y automóviles impedía reconocer a la gente como indígenas. Se les acusaba, de querer aparecer como indígenas cuando en sus pueblos ya no se tenían el 80% de los hablantes del náhuatl para ser considerados indígenas. Las comunidades aludidas buscaron en las leyes el fundamento de lo que define a los pueblos como indígenas. Lo encontraron en la Constitución, en el Tratado 169 de la OIT, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, entre otros. Todas estas leyes marcan la autoadscripción como elemento definitorio principal. Poco a poco se fueron evidenciando las razones atrás de los esfuerzos oficiales y de sus aliados. Valerse de los municipios indígenas para favorecer de una mayor libertad para explotar los recursos naturales, controlar el flujo de los recursos vía proyectos y apoyos estatales y federales, así como la complicidad para mantener los territorios que más ingresos les abonan, como el caso de Cuautla. Para lograr estas intenciones se desplegaron estrategias que en mucho dañaron a los pueblos involucrados. Se echó mano de manipular la tradición cultural indígena, invocando y manejando elementos culturales. Se usaron flores y escapularios usados en rituales curativos para agasajar al gobernador y funcionarios. Se echó mano de los favorecidos, clientela, por los recursos de los programas estatales y federales de desarrollo y apoyo. Se polarizaron internamente las comunidades, enfrentando a la gente de los anhelos con grupos clientelales. Se presentaron denuncias y hasta impugnaciones que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Casi en todos los casos se confrontaba los que aducían que los usos y costumbres debían de estar enmarcados en lo que manda la ley orgánica del Estado de Morelos. Otros mantenían que las leyes les daban a los pueblos la facultad de organizar y llevar a cabo sus formas de elección y gobierno según las normas de sus usos y costumbres.
Y para finalizar, el autor Luis Miguel Moraita Mendoza nos dice que llegó el momento de la promulgación de los municipios indígenas por parte del Congreso local. Varias comunidades, principalmente Tetelcingo, tomaron acciones de protesta y resistencia, ya que este pueblo había sido perjudicado porque no se le reconocieran 6 colonias como parte de su territorio. Luego el Congreso rectificó y les añadió varias colonias. Autoridades de Cuautla reaccionaron en contra y acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El aplastante triunfo de Morena cambió el panorama. Las autoridades municipales y estatales, ante este nuevo panorama político, perdieron gran parte de su poder político y capacidad de manipulación. Si bien las comunidades vivieron la promulgación con resignación y esperanza de que una vez constituidos podrían tomar el control de su gobierno, la mayoría ha vivido una lucha interna por el control de sus comunidades. Esta es una historia sin fin. Y así es como Miguel Moraita Mendoza nos presenta esta investigación que él realizó, la cual es la creación de municipios indígenas, otra estrategia de abuso. Calaquilistli. Technin tlexpantili tequit tiweh atlachia inaltepetlajcayotl ixachitlacaj ajkiuan monextia ihtik tlajkokayotl Morelos. Tixmatiskeh de tontinemilia uan kanochin yankuik monextihkeh ihkin au inilui akonimeh katka in owilimeh technin teyoleualistli para inaltepemeh ichachitlacaj uan akonimeh tlapaleuihkeh inin chiualo. Tikihtoti katiehuan in ueltlahtoli tlen chantli nonin komeh. Yewi inilui que ipa se teyoleualistli senkaiuani kaj inaltepemeh ixachitlacaj tlalia se de intlajkotoyontlok iuikpa in olowilistli mexica. Tlen tahtani achkauitli tlayeualistli pampa in temoscalistli, tominalist, semitki, tlacacniuyo uan ueuetlahtoli. Ihkin kemeh pampa selia se ikniuiotl ixtililoni kinpolua indiscriminación akin olin kemo atemouia. Introducción. En este presente trabajo vamos a observar los municipios indígenas que se crearon dentro del estado de Morelos. Conoceremos de cuáles se trata y cuántos nuevos se crearon. Así también mencionaremos quiénes fueron los involucrados en este suceso importante para los pueblos indígenas y quiénes apoyaron este hecho. Mencionaremos cuáles son las lenguas que habitan en estos lugares. Cabe mencionar que ha sido un acontecimiento muy importante, ya que los pueblos indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Inicio. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en compañía de los Tlamatinime, considerados como los hombres y mujeres sabios de las comunidades originarias, presentó una iniciativa para reformar la Constitución del Estado con el fin de brindarles autonomía a las comunidades indígenas de las localidades de Coatetelco, Coantepec, Tetelcingo y Xochocotla, a través de su municipalización. Bueno, este es el inicio de nuestro tema. Y como lo menciona, hablaremos de los 4 municipios que se crearon, que son Coatetelco, Coantepec, Tetelcingo y Xochocotla. A continuación, les presentaremos qué planteaba esta iniciativa. Pehuali, inte Pantlahtuani de Morelos, Graco Ramírez, Kineshti se elewilist para papatia inahuatilalist intlahtocayot ca intlamilist de macas tlanemacayot ainepentlatkicayotmej ixachitlacamej de inaltepemej, de Coatetelco, Coantepec,
Tetelcingo y Xochocotla, Tican y Altepetlastocayotl. ¿Qué planteaba esta iniciativa? Reformar el artículo segundo bis constitucional del Estado, en el que se reconoce que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman unidad social, económica y cultural, asentados en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. También establecer que para crear municipios indígenas no se debe seguir el criterio del número de población, sino la disposición determinante de que los habitantes se identifican por su lengua, cultura, sus usos y costumbres. ¿Quiénes participaron en la creación de estos municipios? Principalmente el gobernador de Morelos, presidentes municipales, miembros del Congreso local, empresarios, funcionarios y pueblos originarios, en este caso los habitantes. Los municipios que se crearon fueron 4, a los cuales nombraron como Cuauhtetelco, Hueyapan, Xochocotla y Tetelcingo. Toponimia de los 4 municipios que se crearon. Cuauhtetelco. El nombre proviene del idioma náhuatl, que significa lugar de las serpientes en los montículos de piedra. Hueyapan. Etimológicamente, Hueyapan se deriva del huey, que quiere decir grande, atl, agua, y pan, sobre o en, o sea que significa sobre el agua grande. Xochocotla. Es una palabra náhuatl que algunos traducen como lugar de las frutas ácidas. Xochotl, fruto ácido, y tlán, lugar de frutas ácidas o ciruelas. Según interpretaciones, para otros significa lugar de ocotes verdes. Xochoctic, verde, ocot, ocote, y tlán, lugar. Tetelcingo proviene de las palabras huipil y chincuete. Este nombre se le da a la derivación de que alrededor de 100 mujeres aún conservan su vestimenta tradicional. A continuación, presentaremos unos pequeños videos para digerir mejor el tema. Bueno, en este apartado, por problemas técnicos, ya no pudimos presentarles los videos sobre los municipios de Morelos, pero les vamos a dejar aquí el link para que ustedes puedan visualizar estos videos que son importantes. Es muy importante tener estos conocimientos y saber sobre ello. Bueno, el primer video que les vamos a mostrar es Morelos, primeros municipios indígenas. Tiene una duración de 57 segundos. Está interesante. Lo publicó la página oficial del Comité Pro Municipio Tetelcingo. Y bueno, asimismo, les daremos la presentación de pueblos indígenas, que máximo 2 minutos con 32 segundos, de la página oficial Innovadora Turística Morelos Travel. Bueno, continuaremos con la presentación. En estos diferentes pueblos que conforman los nuevos municipios indígenas, nos comparten su cultura, que consideramos que es como un arte, pero sin embargo es más que eso. La cultura comparte usos, costumbres, creencias, creaciones y lengua y muchas cosas más que se manifiestan social y económicamente. En el estado de Morelos cuentan con una riquísima cultura popular, como son las danzas, el teatro tradicional, la música, la gastronomía, el arte popular y las tradiciones ancestrales. Videos que acabamos de presentar, nos queda más claro de la importancia y el valor que fue para el pueblo la creación de estos 3 nuevos municipios indígenas. Gracias a la ayuda del candidato electo que en ese entonces gobernaba, este hecho fue posible, fue una realidad para todos aquellos hechas personas indígenas que esperaban durante mucho tiempo que esto fuera realidad, y con estas reseñas ya expuestas por parte de estos ciudadanos, pues nos transmiten una alegría enorme de que al fin van a ser tomados en cuenta y poder seguir compartiendo su cultura y su lengua de una forma armoniosa.
¿Qué deseaban los indígenas de Morelos? Bueno, ellos querían tener las condiciones de poder gobernarse y demostrar que con sus capacidades podían mejorar la calidad de sus comunidades, porque se sentían marginados por las cabeceras municipales. Esta iniciativa, que es inédita en el país, tiene que ver con el reconocimiento a los pueblos indígenas. Lenguas que habitan en estos municipios. El 46% corresponde al español. La lengua indígena que más se habla es el náhuatl, que corresponde a un 36%. El mixteco con el 12%, el tlapaneco con el 4% y el zapoteco con el 4%. Los pueblos nahuas se ubican en 3 zonas ecológicas distintas: en Sierra Alta, entre tierras altas y tierras bajas, en los valles y tierras bajas. En la Sierra Alta están los pueblos nahuatlanos de Hueyapan, Coajomulco, San Juan Tlacotenco, Ocotepec y San José de los Laureles. Siguiendo con la geografía del estado de Morelos, tenemos que entre tierras altas y tierras bajas se encuentran las comunidades nahuas de Santa Catarina, San Andrés, Ocotepec, Huazulco, Temoac y Amilcingo. Esta región está caracterizada por un clima húmedo semicálido con grandes chaparrales, matorral subtropical y pastizales. Estos pueblos nahuas tienen acceso a varias carreteras y caminos que les permiten una estrecha comunicación con las cabeceras municipales y con los centros comerciales más importantes de la región, como son las ciudades de México, entre ellos Cuernavaca y Cuautla. En los valles y tierras bajas se encuentran las comunidades indígenas de Cuentepec, Tetlama, Soyocotla, Teltelcingo y Atlacholoaya. Se caracteriza por un clima cálido subhúmedo al que corresponde una vegetación de selva baja y pastizales que representan casi el 75% del territorio estatal. Hablando en general, la mayoría de estos pueblos tienen agua potable, servicio telefónico y energía eléctrica. Es muy frecuente el uso de leña, pero también se utiliza, aunque sea en menor proporción, el gas. ¿Quién aprobó la designación de los 3 municipios indígenas? Diputadas y diputados, tras un largo análisis, aprobaron la propuesta sin ningún interés político. Se convencieron de la necesidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y con solo 29 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó reformas al artículo 40 constitucional, que permitió la creación de nuevos municipios indígenas, lo que los convirtió en los primeros municipios indígenas en el país. Y después de esta reforma constitucional, habría que modificarse la ley orgánica municipal. El secretario de Gobierno del Estado de Morelos dijo que esta solo era una iniciativa, ya que existía la posibilidad de poder crear nuevos municipios indígenas en el país consecutivamente. En este pequeño recuadro presentamos los decretos de la creación de municipios indígenas en Morelos, con sus respectivas fechas, número de decreto y los municipios que fueron creados, con la finalidad de que fueran tomados en cuenta por el gobierno del estado de Morelos y así poder presentar sus capacidades para mejorar la comunidad indígena. Los acuerdos para la creación de los municipios se dividen en 5 puntos. Primero, se aprueba la modificación de la cartografía electoral del estado de Morelos, en términos de los dictámenes técnico-jurídicos que se acompañan al presente acuerdo y forman parte integral del mismo. Se describen a continuación. Dictamen técnico-jurídico. La cartografía electoral respecto a la creación del municipio de Coatetelco, Xochocotla y respecto de los límites municipales entre Zacualpan y Temoac. Segundo, se instituye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a realizar las adecuaciones en la cartografía electoral del estado de Morelos,
de conformidad con lo aprobado en el punto primero del presente acuerdo. Tercero, se instituye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a hacer del conocimiento de las y los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo aprobado por este órgano superior de dirección. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por parte de este Consejo General. Quinto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Electoral y el Diario Oficial de la Federación, así como en el portal electrónico del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué se logró con la creación de estos municipios? Se logró 4 puntos importantes, como el reconocimiento de los pueblos indígenas, rescate y práctica de la lengua, impulsar el respeto a sus derechos e identidad y condición de poder gobernarse. Xlisputne, wa uymash ligiltzukut kachikinin Morelos, tlanahuancan piligiltzukut watuko litalqapasa tatsuwit social, político, cultural. Anta uyma kachikinin genios, xputzaqoy xaxtu xtamapaqsinkan, chuxmasiputonqo pitlan na liwna natamaqtaqalqo. Xpalakata laktsuch kamaqkatsikan xliqatininkan laktlanka kachikinin. Waxpalakata xliaqkaw xliaqnajatsapapa xlitaputlaqa aqtoymil aqkutate wamapaqsinak xla Morelos Graco Ramírez wa xta'anqoy tlamatinimej masiyutl uyma takiltzukut xpalakata tlan liwna natalajkaxtlaway xliaqtoy artículo constitucional. Anta tatzoqtawi pilaktsupulatamat nakachikinin genios wan tiku tamakxtumiqoq social, económico, cultural. Watiku wilaqol katietne chulan tlalakapastaqot naqalliqo xtamapaqsinkan. Walaktlanka mapaqsinanin tiku wilaqocha Congreso de la Unión lakaskinqol nakiltzuku uymata kachikinin xagenios. Conclusión. La creación de municipios en Morelos se puede decir que fue un movimiento social, político y cultural, en el cual los pueblos indígenas buscaban tener las condiciones de poder gobernarse y mostrar que, con sus capacidades, podrían mejorar la calidad de sus comunidades, ya que se sentían marginados por las cabeceras municipales. Es por ello que el 10 de septiembre de 2014, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en compañía de los Tlamatinime, presentó esta iniciativa para reformar el artículo 2 constitucional, donde se plasmó que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellos que forman unidad social, económica y cultural, asentados en un territorio y reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Fue aprobada esta iniciativa por las y los diputados del Congreso de la Unión, y así se pudieron consolidar más adelante estos municipios indígenas. Para terminar, asentamos las referencias bibliográficas de las cuales sacamos la información para poder hacer este trabajo. Gracias por su atención.